El mundo estaba cambiando. Era la década de 1920 y Europa intentaba levantarse tras el caos y el dolor de la Gran Guerra. Las viejas glorias imperiales buscaban nuevos escenarios donde dejar su huella, y en medio de ese renacer incierto surgió una obsesión: conquistar lo inalcanzable. Para Gran Bretaña, no había desafío más grande que el Everest. Con sus 8.848 metros de altura, se alzaba imponente en la frontera entre Nepal y el Tíbet, como si fuera el guardián del cielo mismo. Nadie lo había escalado. Nadie sabía si era posible sobrevivir allí arriba. Pero la montaña se convirtió en un símbolo. En una respuesta a la pregunta que todos evitaban: ¿queda aún algo grande por hacer? Entre los que soñaban con responderla, estaba un hombre que lo dejaría todo por alcanzar la cima del mundo: George Mallory. Para los occidentales de la época, el Everest era más una leyenda que una montaña real. Hasta principios del siglo XX, nadie fuera del Himalaya había visto su cumbre. Los mapas eran vagos, el acceso casi imposible. La montaña, sagrada para los pueblos que la rodeaban, era llamada Chomolungma, la diosa madre del mundo. Y tenía razones para infundir respeto: temperaturas bajo cero, tormentas impredecibles y una altura tan extrema que el cuerpo humano empieza a morir lentamente por falta de oxígeno. En 1921, los británicos organizaron la primera expedición de reconocimiento. Fue entonces cuando vieron por primera vez una posible ruta hacia la cima. El objetivo ya estaba claro: coronar el Everest antes que nadie. No solo por ciencia o exploración, sino por orgullo nacional. Cada intento era un acto de valentía o de locura. Pero entre todos los nombres que se atrevieron a enfrentar a la montaña, uno empezaba a brillar con más fuerza. George Mallory era más que un alpinista. Era un hombre de letras, culto, carismático, con una obsesión casi poética por las montañas. Había escalado picos en los Alpes y en el Reino Unido, pero el Everest lo atraía con una fuerza distinta, como si allí arriba pudiera tocar la eternidad. Mallory formó parte de las dos primeras expediciones al Everest, 1921 y 1922, por lo que ya contaba con experiencia para intentar la hazaña. Cuando le preguntaron por qué quería escalarlo, su respuesta se volvió leyenda: porque está ahí. En 1924 Mallory nuevamente formaría parte de una tercera expedición, la cual él sería liderada por Charles Bruce, pero este enfermaría, por lo que la toma de decisión recayó en Howard Somerville, Edward Norton y George Mallory. Andrew Sandy Irvine, un joven ingeniero de apenas 22 años, fuerte, entusiasta y hábil con la tecnología de la época. Era el encargado de los equipos de oxígeno, una innovación aún experimental. Primer intento en lograr cumbre lo realizaron Somerville y Norton, quienes iniciaron el ascenso sin botellas de oxígeno por el gran corredor. Mallory e Irvine lo intentarían después con oxígeno, tomando la ruta de la arista norte hasta conectar con la arista noreste. Mallory aportaba experiencia y mística, Irvine, energía y técnica. No era la dupla más lógica, pero sí la que finalmente fue elegida para intentar el asalto final a la cima. Norton y Somerville ascendieron sin oxígeno hasta los 8.570 metros. Pero Norton arrastraba una dolencia de garganta y debieron dar media vuelta. Fue entonces que tocó el turno para Mallory e Irvine. Mallory, que ya tenía 38 años, sabía que esta era su última oportunidad de escalar el techo del mundo. Así lo revelan sus últimas anotaciones: la suerte está echada. De nuevo, por última vez avanzamos por el glaciar de Rongbuk en pos de la victoria o de la derrota final. El 8 de junio de 1924, partieron desde el campamento alto. Iban equipados con botellas de oxígeno rudimentarias, ropas de lana y una cámara Kodak. Noel O'Dell y Azar, que se quedaron en campamento 6 a 8.160 metros, seguían el ascenso de Mallory e Irvine. A las 12:50 del mediodía, fueron vistos por última vez desde la base del glaciar.
Estaban ascendiendo, a menos de 300 metros de la cima. Noel O'Dell diría, toda la arista somital y la cumbre del Everest se hallaban despejadas. Mis ojos quedaron fijos en el pequeño punto negro que se recortaba en una cresta de nieve situada debajo de un resalte rocoso de la arista. El punto negro se movió. Entonces apareció otro punto negro que se desplazó por la nieve hasta reunirse en la cresta con el primero. Este se aproximó entonces al gran escalón rocoso y al poco apareció en lo alto. El segundo le imitó. Entonces toda aquella fascinante visión se desvaneció, una vez más, envuelta en nubes. Después de aquello nunca se supo más de Mallory e Irving. En los días siguientes O'Dell los buscó desesperadamente. Subió en 2 ocasiones hasta el campamento 6, pero no estaban allí. Él estaba seguro de haberlos visto superar el segundo escalón, aunque con varias horas de retraso, por lo que siempre defendió la tesis de que antes de morir habían alcanzado la cumbre y que al regreso cayeron en algún lugar de la cuchilla noroeste. El 1 de abril de 1999, 75 años después, Conrad Anker, un miembro de la expedición dirigida por Eric Amundsen, encontró el cuerpo de George Mallory justamente en la vertiente norte. Estaba en buen estado de conservación, momificado boca abajo, a unos 521 metros de la cumbre. Como estaba pegado a las rocas, se cubrió con piedras en forma de sepultura definitiva. Tras el rescate del cuerpo han surgido nuevas especulaciones que tratan de demostrar que Mallory e Irvine pudieron llegar a la cima. Las más importantes son 2. La hija de Mallory aseguró que su padre llevaba una foto de su mujer para dejarla en la cumbre de la montaña. Dicha foto no fue encontrada junto al cuerpo de Mallory, por lo que se cree que se hicieron cima y la foto fue dejada en la cumbre. En segundo lugar, se plantea que, debido a que Mallory fue encontrado sin sus gafas de sol, es posible que se debiera a que ya era de noche. Es poco probable que Mallory no hubiera abandonado si hubiese estado aún a 500 metros de la cima al anochecer. La muerte pudo producirse al descender. Hoy día no se tiene seguridad de que Mallory e Irvine lograran cumbre, expertos debaten si lo lograron o no. Ese secreto permanecerá por siempre entre las laderas heladas y los vientos eternos del Everest.